En el ámbito migratorio, España es el séptimo país con más venezolanos emigrados. Este es un dato relevante en medio de una crisis postelectoral y una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Aquí es donde surgen algunas interrogantes que hay que tener en consideración, que están relacionadas en qué le depara a nuestros connacionales en medio de toda esta situación, los que están allá en un proceso de regularización y en los que tienen pensado salir de aquí con ese destino. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, con mi invitado del día. Él es abogado español, experto en migración, Iván Bello. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por invitarme. No, gracias a usted por aceptar esta entrevista que es importante para que nuestros hermanos venezolanos puedan tener un panorama más claro en medio de tanta incertidumbre que hay en este momento por los conflictos políticos, que evidentemente España es protagonista por el apoyo que desde diferentes instancias le han expresado a la oposición venezolana. Mi primera pregunta, abogado, tiene que ver cómo puede afectar la ruptura de relaciones diplomáticas a los procesos de asilo, de refugiados, de los venezolanos en España. Bueno, desde un punto negativo no afecta para nada. Y lo que tienen que tener en cuenta los venezolanos es que no va a quedar un prejuicio o no van a tener más inconvenientes a la hora de poder aplicar un procedimiento de asilo, ¿vale? Es decir, España es un Estado de Derecho en el que se respetan las normas y por tanto todo en este sentido va a seguir igual. Si acaso va a afectar será de manera positiva, es decir, ahora todos los solicitantes de asilo van a tener todavía más argumentos para justificar pues que son de oposición y, por tanto, pues tiene más motivos para salir del país porque pueden estar perseguidos por el régimen de Maduro. ¿Cuál es la demanda que hay en este momento o que usted percibe o que tiene en registros de venezolanos después de esta crisis postelectoral, es decir, después de las elecciones del 28 de julio? ¿Cuál ha sido la cantidad en cifras de venezolanos que están llegando a España? A ver, no tenemos una cifra exacta, nosotros nos movemos por lo que dice el despacho, pero obviamente ha habido un incremento significativo. Bueno, es decir, lógicamente hay que recordar que España es un país que no exige visado, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, y por lo tanto es algo tan sencillo como que agarren un avión desde Caracas y lleguen a Madrid y a partir de aquí, pues, si pasan el control aeroportuario, pueden solicitar el régimen de asilo. Es decir, esto es lo que hace que venga más gente de lo normal, sobre todo provocado por la situación que estás viviendo. Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos legales que enfrentan los venezolanos al intentar regularizar su estatus migratorio en España? Mira, el único obstáculo importante es la dificultad que hay para conseguir una primera cita de asilo. Es decir, cualquier persona, solamente venezolano, sino cualquier persona del mundo que llegue a España y el primer paso es pedir una cita previa para conseguir presentar su solicitud de solicitante de protección internacional. Esto es la mayor obstáculo que hay porque realmente créeme que es muy complicado conseguir cita. Pero una vez lo consiguen, los venezolanos lo tienen bastante fácil. Es decir, prácticamente podríamos decir que es automático que un venezolano tenga un permiso de residencia. Solamente hay dos excepciones que son las que aplica la policía a la hora de negar un asilo político a un venezolano. La primera sería que vengan de un tercer país. Es decir, si alguno de tus oyentes pues dice, oye, me gustaría aplicar, pero yo he estado viviendo antes de irme a Madrid, he estado viviendo pues 3 o 4 años en Perú y tengo residencia allá, a ese se lo denegarán. Y el otro supuesto es que tengan doble nacionalidad. Y hay muchos compatriotas tuyos que aparte de Venezuela, pues tienen la nacionalidad, por ejemplo, colombiana. Si tienen doble nacionalidad también le deniegan porque vienen a decir que lo vayan a pedir al país que tenga nacionalidad antes de venir a España. Esos serían los obstáculos que se encontrarían. Pero si alguno de tus oyentes no se encuentra en uno de esos supuestos, puede venir aquí perfectamente que va a conseguir el permiso con bastante facilidad. Y el peligro que puedan enfrentar en cuanto a, ajá, yo agarro y decido irme a España, pero Ujú. mientras se espera esa cita o se da esa cita, ¿cómo quedo yo estando en España en ese tiempo? ¿Qué debo hacer? Porque es peligroso porque caes en lo que puede ser la deportación, ¿no? Con las autoridades. Correcto. A ver.
Una vez se entra en territorio español, automáticamente se aplica lo que sería el visado de turismo. Es decir, todos aquellos países que no necesiten visado para entrar en España, desde el minuto uno ya tienen 90 días como turistas. Entonces, los primeros 90 días están como turistas. Si tiene la gran fortuna de encontrar una cita para solicitar protección internacional, pues problema solucionado. Si no encuentran cita, pues lógicamente pasados estos 90 días se encontrarán en situación irregular Claro. hasta que consigan la cita. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es, no es una situación igual que Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Es decir, aquí están en situación irregular, no es tampoco tan dramático, ni tampoco tenemos una policía como la Migra que va persiguiendo inmigrantes para deportarlos. Es decir, hay mucha gente que vive en situación irregular, incluso se tienen derechos. Es decir, estando en situación irregular, puedes empadronarte, que es registrarte en el ayuntamiento como vecino, puedes tener acceso a la sanidad, incluso si tienes hijos pequeños pueden ir a la escuela, todo esto en situación irregular. Con lo cual que tampoco nos asustemos mucho porque podemos estar un mes o dos en situación irregular. ¿Qué tipo de protección legal tienen los venezolanos en España en caso de la ruptura de relaciones diplomáticas? Yo sé que ella dijo que las instituciones son independientes, que se respetan los derechos humanos, sobre todo con el tema venezolano, pero es importante aclarar qué protección legal tienen en especial los venezolanos, retomando lo que dije inicialmente, que es donde hay un congreso que se ha pronunciado a favor de la oposición venezolana y así como el congreso diferentes instancias políticas de su país. Vamos a ver, el venezolano que pida asilo político, ¿de acuerdo? El, nada más solicitar asilo político se le va a entregar un resguardo que se llama, lo llamamos comúnmente hoja blanca, ¿vale? Este resguardo te habilita como solicitante de asilo a estar en España y al cabo de 6 meses te permite incluso trabajar de manera legal. Ojo, todo esto sin tener concedido absolutamente nada, solamente simplemente por ser solicitante. Aproximadamente en un plazo que está alrededor del año, año y medio, es cuando vienen las concesiones. Concesiones, si el 80% de los venezolanos que cumplen con los requisitos que se piden y un 20% que puede ser de denegaciones en los casos que te he comentado antes, que es que si vienen de un tercer país o si tienen doble nacionalidad. Ah, En el caso de cuando viene una concesión, pues, se dan un permiso de un año que se va prorrogando año tras año. Se supone que la finalidad de ese año tras año es mientras siga la situación de Maduro. ¿Eh? Lógicamente, si llevamos muchos años, lo cual y tampoco creo que vaya a cambiar a corto plazo. Obviamente, si tuviésemos la suerte de que el gobierno de Maduro cambiara y hubiera una democracia plena en Venezuela, entonces automáticamente estos permisos decaerían. Pero como está la situación como está, se van a ir prorrogando año tras año. Eh, esta prórroga tampoco es infinita, porque hay bastantes cauces para reconducirse. Es decir, por ejemplo, si un venezolano con una prórroga de un año, ese año ha trabajado y tiene un contrato de trabajo, podemos pedir la modificación de un permiso normal. O si lleva más de 2 años, puede pedir la nacionalidad española. Con lo cual, hay bastantes maneras de encauzar para que esto no sea así de manera ilimitada en el tiempo. Pero todo esto son las garantías que tiene cualquier solicitante de protección internacional. ¿cómo voy a ir un poco más íntimo? ¿Cómo perciben los españoles la llegada masiva de venezolanos en España? Vimos recientemente concentraciones, sobre todo en Madrid, donde impresionante la cantidad de venezolanos que salieron a expresar su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, a expresar su apoyo hacia los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y de verdad, yo como periodista me quedé sorprendida. Yo decía, wow, hay muchísimos venezolanos, pero estamos hablando solo de Madrid, pero hay en Barcelona, hay en otras ciudades de su país. Pero ¿cómo lo perciben ustedes los españoles? No, a ver, la comunidad venezolana aquí es una comunidad bastante grande y bastante importante. Y a ver, nosotros España, es algo de lo cual me siento bastante orgulloso, a diferencia de otros países europeos, no somos un país eh, con tintes xenófobos o que seamos hostiles a la inmigración que viene, y menos cuando son de venezolanos. Es decir, nosotros a los venezolanos los consideramos como un pueblo hermano, ¿vale? Y más en la situación que está, nos vemos con la obligación de intentar ayudarles como pueblo hermano que somos. Obviamente las manifestaciones que tú has visto por televisión, que nadie piense que todos los que están allá son venezolanos, que están exiliados. Es decir, ahí hay venezolanos exiliados, pero también hay mucho ciudadano español que está también con esta causa y también quieren prestar su apoyo, ¿no? De hecho, yo mismo fui
De hecho, también tengo mi hijo que está ahora mismo, tiene una novia que es venezolana y también participó en estas manifestaciones. Es decir, y te pongo estos casos particulares, pero hay muchos más casos de gente también de nacionalidad española que están mirando de dar su granito de arena para dar apoyo a este movimiento. Es decir, eh, esto es algo que tiene que tener muy claro la gente. A diferencia de otros países, porque a mí me consta, por ejemplo, que Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, a todos los venezolanos, Colombia, por ejemplo, todos los venezolanos que vienen, pues se les mira mal, ¿no? Es decir, se les mira con cierto recelo, ¿no? Estados Unidos también igual. España no es así, ¿vale? España al venezolano se le considera como un primo hermano y nos hacemos partícipes de esta situación que vive el pueblo venezolano y queriéndoles ayudar. Y no hay mejor manera de ayudar que dejarles, darles una salida a toda esta gente que viene buscando una solución, una segunda oportunidad. ¿Qué recomendaciones le daría a los venezolanos que están pensando en migrar en este momento? Usted evidentemente es abogado. ¿Cuál es la importancia de que tengan un apoyo, una asistencia legal para todo este tipo de procedimientos? Entendiendo también que quienes salen del país es porque hay una crisis política y social, pero también económica, y a veces se van con lo que tienen buscando de aquí para poder comprar un pasaje. O sea, a veces llegan allá y no tienen ni siquiera para comer. Entonces, Ujú. es importante saber cuáles son las recomendaciones en torno a este panorama, pues. Correcto. A ver, obviamente la recomendación mayor es que vayan y busquen un abogado, ¿no? Es asesoría personalizada. Obviamente, como tú me comentas, no todo el mundo tiene la plata suficiente pues, para contratar los servicios de un abogado, pero que de todas maneras tampoco se preocupen. Aquí hay organismos, como por ejemplo la Cruz Roja, como por ejemplo Cáritas, es decir, también el servicio de turno de oficio gratuito de los colegios de abogados. Se realiza servicio jurídico gratuito para mucha gente que solicite protección, que acaba de llegar y no tenga pues, el dinero suficiente pues, para costearse un abogado. Es decir, salidas hay. Obviamente, mi recomendación es que si está en una situación que es insostenible en su país y pueden permitirse, porque tampoco es fácil agarrar un avión y costearse un vuelo, ¿no? Si pueden permitirse agarrar un vuelo y venirse para España, pues que no lo duden más, porque realmente aquí se les van a dar bastantes facilidades. A ver, emigrar no es fácil, pero dentro de que emigrar no es fácil, España puede ser de los países más amables que se pueden encontrar. Ahí es donde entra el rol de las organizaciones no gubernamentales que están haciendo vida activa para ayudar a los venezolanos en España, Cor- ¿correcto? Correcto, lo que te he comentado antes, que son Cruz Roja, que son Cáritas, o sea, hay bastantes organizaciones que están dando apoyo, no solamente a venezolanos, sino a cualquier otro extranjero que solicite protección internacional. ¿Qué recursos legales están disponibles para los venezolanos que puedan enfrentar algún tipo de deportación? Ya me había dicho que evidentemente es un país que no está muy encima de lo que es deportación, pero ¿qué recursos legales hay o existen en su país según la legislación? Mira, el único problema que puede tener un ciudadano, no solamente venezolano, sino extranjero, cuando llega a nuestro país es el control aeroportuario. Es decir, que si no acredita las circunstancias de venir como turista, que no las tenemos que olvidar, puede ser que le denieguen la entrada. Entonces, si nos encontramos en unos supuestos de estos, tienen acceso automáticamente, la policía le pone un abogado de oficio para que le defienda. Es decir, la deportación no es automática. Primero tiene que ir un abogado, tiene que hacer el recurso y si no se le estima, entonces sí que se procedería a la deportación. Obviamente es importante que alguien cuando venga, que no venga con las manos vacías, porque entrar como turista en España significa que tienes que acreditar que tienes una plata mínima para poder estar. Y si no la tienes, y si no la acreditas, pues entonces te arriesgas a una no entrada. Una vez entre en territorio español, eh, si tuviese la mala suerte de que en un control rutinario le agarrase un policía y le dijese, oiga, usted no tiene documentación y está de manera irregular, entonces lo que harían sería llevarla a la comisaría y labrarían lo que se llama un expediente de expulsión. Este expediente de expulsión, aunque pueda sonar muy mal, no es tan así, porque si no tiene algo más que una situación irregular, algo más nos referimos a que tenga algún tipo que haya hecho un delito o que tenga, lo haya tenido la policía en España de alguna manera. Si no tiene algo de este sentido, solamente está en situación irregular,
nunca le expulsan. Es decir, cualquier abogado, por poco que haga, puede conseguir paralizar esto y convertirlo en una salida obligatoria, que no es nada más de esto. Y es un procedimiento que tarda 6 meses, es decir, que tiene muchas garantías. Nosotros los abogados aquí tenemos mil y unos recursos para hacer que estas expedientes de expulsión nunca acaben en expulsión, ¿vale? Acaban de otra manera. Para ir finalizando ya, la posición del presidente español Pedro Sánchez, ¿cómo la percibe? En torno a la Bueno, situación de Venezuela, porque no ha dado su apoyo, como que no le ha levantado la mano a Edmundo González Urrutia, a quien ujú. se dice que ganó las elecciones presidenciales, no me corresponde a mí, eso es un contexto que se está viviendo, pero sí pide que se muestren los resultados de las actas, que es lo que hace la mayoría de los países que se han pronunciado. ¿Dónde están los resultados? Muestren las actas. ¿Cómo percibe esto? Bueno, eso ya es una opinión mía particular como ciudadano, lo veo como muy equidistante, ¿vale? Es decir, no es claro, intenta como decimos aquí, no mojarse, ¿no? Es decir, no estar ni ponerse a favor de Maduro ni ponerse en contra. Lo que yo veo, mi opinión personal, es que lo que está pasando en Venezuela es un atropello y la comunidad internacional, la europea en concreto, no puede mirar para otro lado. ¿Vale? Es decir, es una cosa que tiene que dar en la cara y exigirlo. Es decir, a mí me parece bien que se exijan las actas, pero esto es como en derecho. Cuando yo, como juez, hago un requerimiento a alguien y pasa el tiempo y no me atiende el requerimiento, pues al final doy la callada por respuesta. Es decir, si no me está atendiendo el requerimiento es porque realmente hay algo detrás, ¿vale? Es decir, yo creo que ya ha pasado más de 2 meses desde las elecciones, no se han enseñado las actas. Si no las enseñan, tiene que haber una consecuencia. Lógicamente, bueno, me imagino que, como ustedes sabrán, está la figura del expresidente Rodríguez Zapatero, que hay alguna merder por ahí en medio, y supongo que esta sombra de Rodríguez Zapatero hace que nuestro presidente actual, no pueda ser claro al respecto y puede tener una posición más firme. No, ya no es cuestión de reconocer o no la victoria del mundo, sino al menos tener una posición más firme, con lo que se ve que es una pseudodemocracia. Porque no, a mi juicio, no hay nada, si hay algo peor que una dictadura, es una pseudodemocracia, algo que parece una democracia, pero al final acaba siendo peor que cualquier dictadura. Muchos intereses financieros de por medio entre ambos gobiernos. Sí, esto es la geopolítica o la realpolítica de hoy en día, ¿no? Es decir, esto es lo que provoca que los pasos se midan con mucha precisión. Eh, Porque también igual podemos hablarlo de Venezuela. Es decir, por lo que salió el otro día por los medios de comunicación, la balanza comercial beneficia más a España en ese sentido que no a Venezuela, con lo cual, en una supuesta ruptura de relaciones, quien saldría más perjudicado sería Venezuela, porque realmente España es gran comprador de esos productos y servicios. Pero bueno, yo entiendo que al final se impondrá la razón. Ojalá se dé una respuesta democrática y acorde con lo que es, pero si no llega a producirse esto, pues que se imponga un poquito la razón y no acabe siendo esto como una pelea de gallos, ¿no? Entre dos países que al fin y al cabo somos dos países hermanos. Así es, una última pregunta, pero es más por curiosidad, porque aquí yo sé cómo los venezolanos vemos la figura del expresidente Rodríguez Zapatero, pero ¿cómo Ujú. lo ven ustedes los españoles? ¿Cómo ven el actuar de esta personalidad que ha estado muy inmiscuida en los asuntos internos de Venezuela? A ver, bueno, podemos calificarlo como sospechosa. O sea, claro, la figura de Zapatero se vendió como que iba a ser un mediador, Ujú. ¿vale? Obviamente, mientras una persona va a mediar, no se le puedes criticar. Y se supone que va a mediar un tema que es bastante delicado, igual que también medió la Fundación Carter, ¿vale? Claro, el problema está en que la Fundación Carter se ha pronunciado, el señor Rodríguez Zapatero no ha dicho absolutamente nada desde que ha llegado de Venezuela. Es decir, y se le insiste, se le pregunta, se le busca y no da ninguna sola respuesta. No ha dado ni siquiera ni su opinión. Ni siquiera para decir si las elecciones han sido correctas o no, si han sido limpias o no, y si es legítimo o no el que se proclame a Maduro como candidato. No ha dicho absolutamente nada. Y como te he dicho antes, quien calla otorga. Es decir, y esto es lo que hace que sea sospechoso. Doctor, muchísimas gracias por su A aporte vosotros a través por invitarme nuevamente
y estoy a vuestra disposición cualquier duda que tengáis. Lo único, si me permites, mientras un breve comentario, indicar a todos tus oyentes que en España se están viviendo dos momentos muy importantes actualmente. Uno es que se va a aprobar en cuestión de unos meses lo que se llama una regularización masiva de inmigrantes, un proyecto de ley que lleva mucho tiempo, que lo instaron organizaciones no gubernamentales y que va a dar salida a gente que ya lleva en España desde hace ya bastante tiempo. Y segundo, va a salir un nuevo reglamento de extranjería, esto aproximadamente en 20 días, que va a facilitar mucho más las cosas, no solamente a la gente que ya está acá, sino también la gente que está en tu país o en otros países y que quieran pensar venir aquí a España. ¿En cuánto tiempo se va a ver la ejecución de eso, más o menos? El, Conocemos. no- el no- el nuevo reglamento va a salir seguramente a principios de noviembre. Tenemos el borrador, lo hemos visto y realmente estamos muy ¿Qué es lo ilusionados más porque, relevante que vio de ese borrador? bueno, pues que se reducen los plazos. Por ejemplo, el arraigo social se reduce a 2 años, se crea la figura del familiar de español. Se facilita también lo que es el acceso de los estudiantes y se crea también, sobre todo, algo muy importante porque en los últimos meses hemos tenido un revés para los que eran solicitantes de asilo, que les habían denegado el asilo, que hasta ahora nos permitían darle otro tipo de permiso, nos habían dado un revés, se crea un nuevo supuesto que se llama arraigo de segunda oportunidad. Es decir, aquellos solicitantes de asilo que les han denegado, podemos reconducir su permiso a partir de arraigo, se llama de segunda oportunidad. Y lo Y, de la regularización, ujú. dígame. Y en el otro, porque son dos, me dijo, ¿no? Sí, la regrupación masiva es una idea como una regularización masiva, es decir, darle documentación a todos los inmigrantes que han estado en España antes de diciembre del 2023. Ok. Eh, Ahora se está discutiendo si vamos a poner más condiciones o menos condiciones. Hay partidos políticos que piden una oferta de trabajo, otros que piden menos cosas, otros que piden 6 meses de padrón. Se van exigiendo, ahora se está discutiendo todo, pero lo que sí que está claro es que seguramente se va a aprobar y se va a regularizar de alguna manera, le van a dar salida a mucha gente que lleva aquí en España de manera irregular desde antes del 31 de diciembre de 2023. Muchísimas gracias, doctor. Muy valioso lo que Nuevamente, acaba de decir, porque evidentemente lo que tiene que ver con la legislación española es de interés, sobre todo si es en materia migratoria. De verdad, muy agradecida por su aporte a través de Impacto Venezuela en mi programa Cara a Cara. Espero tenerlo más adelante, antes que finalice el año, a ver si ya entran en vigencia todos estos cambios y cómo se ve el panorama de aquí, porque nos estamos acercando al 10 de enero, que es una fecha clave para nuestro país en torno al desenlace de lo que fueron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Muchísimas gracias. a vosotros. A toda mi audiencia también, gracias como siempre por acompañarme cada domingo aquí en Cara a Cara. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.